Ya prácticamente hoy día es la última reunión de este mes por diferentes actividades que tenemos. Y vamos a cerrar el tema de unidad con ese tema, ¿no? La vida carnal no une. Vamos a hablar de algo negativo. Siempre hablamos de lo positivo. Yo sé que lo entienden, pero también uno aprende examinando lo negativo. Y es importante porque saben que nosotros somos pecadores. Pecadores redimidos, perdonados, sí, pero somos pecadores finalmente. Y le vamos a fallar a Dios, vamos a luchar contra el pecado, y por eso tenemos que entender estas verdades, para no ser de tropiezos a otros, para que la obra de Dios no se detenga por causa nuestra. ¿Ok? Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4. A ver, hagan un esfuerzo y abran sus Biblias, los que tienen sus celulares, para leer. Tenemos que hacer un concurso, un espadeo bíblico. A ver, ahí los agarro seguramente. ¿No? Ok, dice 1 Corintios. Está en el Nuevo Testamento, por si acaso. Ah, se ríen, ¿no? Ok, sí, ya lo encontraron. Dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Ese es un llamado de atención que hace el apóstol Pablo a los miembros de la iglesia de Corinto. Y venía a leer ese pasaje y hablar de este tema. Entendemos del creyente carnal y el creyente espiritual, ¿no es cierto? Creo que todos acá entendemos claramente la diferencia, ¿no? Uno es el que busca al Señor y el otro definitivamente sufre para buscar al Señor. Pero me puse a pensar por un instante, a hacerme esa pregunta. A ver, ¿dónde está la frontera, la línea fronteriza que divide entre el creyente carnal y el no creyente? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo les pregunto, porque quiero que ustedes reflexionen, se hagan esa pregunta, porque es necesario que nos examinemos cada uno de nosotros, cómo estamos caminando en la fe. Es bonito congregarnos, estar juntos, pero ¿qué vida de fe estoy viviendo? Y sea honesto, porque Dios lo sabe. ¿Saben lo único que diferencia entre un creyente carnal y un no creyente? Hay una sola cosa. Una sola cosa. La diferencia radica en la aceptación de Jesucristo como Salvador y Señor. Miren, solamente eso es lo que marca una diferencia. Pero quizás siendo un poco más incisivo en ese tema, la pregunta viene, ¿te convertiste de verdad?
¿O te has autoengañado? Es necesario que hablemos las cosas serias como son. Porque si queremos agradar a Dios, si queremos vivir realmente una vida de plenitud del Señor, tenemos que ser honestos. Tú podrías preguntarle a tus hermanos de la célula, a ver, ¿qué piensan de ti? ¿Qué opinión tienen de ti? ¿Qué tipo de creyente eres? Si eres espiritual o carnal. O hasta puedan pensar, no es creyente de repente. Entonces no es que quiera bajarlos, ¿no? Lo que quiero es de que realmente puedan vivir una vida de fe genuina, honesta con el Señor. Como se dice, sudar la camiseta. ¿Entiendes? Sudarla. No solamente ponérsela, sino vivirlo. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Miren, entre el creyente carnal y el no creyente, ¿qué hay en común? Que ambos cometen pecado. La diferencia está en que uno se arrepiente y el otro no tiene razón para hacerlo. Ambos pueden vivir experiencias difíciles, o sea, dificultades en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que uno, el creyente carnal, finalmente, aún así, en esa condición, puede afrontarlas, porque puede confiar que el Señor está con él. Mientras el no creyente carece de ese apoyo espiritual, de ese sostén espiritual. Pero qué triste es estar pensando en que puede estar en ese límite, ¿no? Cuando deberíamos de pensar en cómo vivir como un creyente espiritual. Y eso siempre lo vamos a ver, lo estamos escuchando en los cultos. Pero es importante entender qué características tiene el creyente carnal. ¿Para qué? Para evitar esas prácticas, para no caer en esas costumbres. De repente me puedo estar autoengañando, viviendo mi vida cristiana, pensando que estoy haciendo cosas en la libertad que me da el Señor y la estoy viviendo mal. Aún no solamente mal, estoy siendo de tropiezo para mis hermanos. Y en mi orgullo, en mi soberbia, de repente lo niego. Me resisto a creer que así es. Por eso es importante que entendamos. Algunas características que vamos a ver. Vamos a ver unas características rápidas del creyente carnal. Primero, se guía por las emociones y deseos de la carne. ¿Por qué? Porque está enfocado ¿en qué? En las cosas del mundo. Las cosas del mundo le ganan. No, mañana hay un partido, ¿no? ¿A qué hora es el partido de Argentina? No, de la final de la Eurocopa. A ver, dígame. ¿A qué horas? 2 de la tarde. Ya, 2 de la tarde, ¿ah? A ver, ¿cuántos van a sacrificar ese partido para ir a evangelizar? A ver, se ríen nomás. Che, que ya me malogró el partido del pastor.
Eso no quiere decir que yo los obligue, o sea, ¿ok? Ustedes son libres. Pero estoy dándole un ejemplo vivo, real. A veces hay que sacrificar cosas que deseamos, pero el carnal no está dispuesto a sacrificarlo. Gladys dijo una gran verdad, pero yo quiero corregir algo de lo que dijo. El que tenga esa disposición de salir a evangelizar. ¿Amén? Ya yo les digo, esa actitud. Más que tener el deseo, esa actitud. Actitud de saber que eso le agrada a Dios. Y porque le agrada, yo lo voy a hacer. ¿Ven la diferencia? Ese es de un creyente espiritual, que hace las cosas no por lo que siente, sino por lo que sabe que debe salir a hacer. Y uno tiene que aprender eso. Cuando yo entré a evangelismo hace muchos años, ese creo que era el último ministerio que yo quería entrar. Pero me bendijo mucho en mi vida, muchísimo. Y marcó mi vida. Cuando teníamos que salir, y yo me moría de miedo, y el pastor me decía, ya, tú predicas, se acabó el asunto. Pastor, pero ya sabes, ya, se acabó. A salir. Pero lo hermoso es ver la mano de Dios obrar, porque sales, predicas y se convierte. Y uno se dice, Señor, ¿qué pasó? Pero si yo no he hecho nada. Claro, es verdad, pues no, yo no hice nada. El Señor fue el que hizo todo. Porque se está glorificando. Pero podemos ver su gracia y misericordia para con nosotros. ¿Se dan cuenta? Esa actitud. Y ahí aprendí la importancia de rendirnos a Él. Para hacer aún lo que no te sientes capaz o aún lo que no quieres. ¿Qué disposición tienes para hacer eso? Yo no soy nadie para presionarte. Pero la palabra sí. Y la palabra nos dice que maduremos. Lo hemos estado viendo en sábados anteriores. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué más? No tiene una relación profunda con Dios, porque la oración le cuesta. Leer la palabra le cuesta. Al creyente maduro le cuesta también. Igual. ¿Es fácil? No es fácil. Porque somos pecadores, somos inclinados al pecado. Entonces no queremos hacer lo que le agrada a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Pero el creyente maduro se resiste y lucha contra eso. La lucha contra el pecado. Es verdad, todos luchamos contra el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que el creyente carnal cede fácilmente y se justifica diciendo, no puedo simplemente. Todos vamos a luchar y no siempre vamos a tener victoria. La diferencia es cuánto estás dispuesto a luchar, a levantarte una y otra vez, hasta ver a Dios glorificarte en tu vida. La batalla va a ser siempre. Pero Dios quiere que seas tú un hombre, una mujer, que sea capaz de arrepentirse, de humillarse, levantarse, cuantas veces sea necesario, y buscar su rostro,
en arrepentimiento. ¿Amén? ¿Qué otra característica podemos encontrar? Causa división en la iglesia. Causa conflicto, chismes. ¿Sabes por qué? Porque prioriza sus propios intereses. El carnal está pensando en sí mismo y piensa en sí mismo antes que pensar en la unidad. Porque es egoísta, pues. En quinto lugar, se conforma al mundo. Mira, adopta los valores, las actitudes, los comportamientos del mundo que lo rodea. En vez de tomar los valores y los principios de Dios para su vida. ¿Qué valores están anidando en tu corazón? A veces uno justifica, pero no pasa nada. No le hago daño a nadie. No voy a decir las cosas, porque no quiero entrar en polémica. Pero tú sabes qué prácticas pueden haber en tu vida donde tú cedes. Y yo sé que lo justificas. Porque es fácil justificar. Pero la pregunta que tienes que hacerte es, ¿le agrada a Dios o no le agrada? Porque si no le agrada, te estás engañando. Pero lo más triste es que haces daño a los que están alrededor tuyo. Porque muchos son arrastrados por esas corrientes. Entonces, en primer lugar, hemos visto algunas 5 características. Hay mucho más. De repente dice, pastor, hay mucho más. Sí, hay mucho más. Estoy dando 5 características nada más, rápidamente. En segundo lugar, vamos a ver directamente los efectos negativos de esos creyentes carnales en la vida de la iglesia. O sea, vamos a profundizar un poco más el efecto que causa el carnal a la iglesia. Y cuando digo carnal, no se crean mexicanos, ¿no? Sí, ya les vi ahí en la cara a algunos. Carnal, dicen, ¿no? Dice, 1, el efecto que va a ocurrir en la iglesia, en la zona, en la célula, en la macro, debilita la unidad y el compañerismo. ¿Qué ocurrió ahí en la iglesia de Corinto? Dice que no les habla como espirituales, sino carnales. ¿Por qué? Porque dice que pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Miren. Porque tienden a causar divisiones. Es un rasgo. Siempre hay crítica. Nadie dice que no des tu opinión. Pero hay diferencia en dar una opinión para edificar, para mejorar, que decir, está mal. Y así siempre está mal todo. Y dice, ¿pero qué podemos hacer? No sé. Miren, no da salidas, opciones. Esa es la actitud. Y eso afecta a la iglesia. Porque rompe la armonía
Entonces rompe la unidad. Segundo, es un obstáculo para el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque influye negativamente a los que están alrededor de él. Muchas veces están en la célula, hay hermanos nuevos, emocionados, han conocido al Señor, y viene ese creyente carnal y comienza a dar sus críticas. ¿Cómo crees que se va a sentir ese nuevo creyente que recién está aprendiendo? Oye, todo está mal, ¿no? No puede ver las cosas como dicen Filipenses, que piensen siempre en lo bueno, en lo agradable, en lo que le agrada a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere que aprendamos. No, hay un pensamiento negativo. Entonces eso transmite a su hermano, a su hermana. Entonces los desvía. ¿De qué? De crecer en los caminos del Señor. De andar buscando al Señor correctamente. ¿Por qué? Porque el carnal transmite, contagia una mentalidad mundana. Cuidado, hermanos. Porque sí, hay carnales allá. Lastimosamente, hay que decirlo, sí lo hay. Si no, no hablaríamos del tema. Y se habla porque lo hay. Pero Dios es grande en misericordia porque quiere que entendamos, que reaccionemos para caminar acorde con lo que a Dios le agrada. ¿Amén o no? Amén. Depende de cada uno, hermanos. No depende de mí, depende de cada uno. De rendirse al Señor. En tercer lugar, pérdida de credibilidad y testimonio. ¿Sabes lo que ocurre? Ese creyente carnal daña la imagen y la reputación de la iglesia. ¿Qué van a pensar los no creyentes? Todos son iguales. A mí me lo han dicho. A veces me da ganas de buscar al culpable. Ya saben para qué, ¿no? Pero como el Señor es misericordioso, evita que nos encontremos. Pero como dice mi esposa muchas veces, yo estoy orando para que salga a la luz esos que son obstáculo para la obra del Señor. Mira, suena a gracia, pero yo lo voy a decir, sí, mi esposa sí lo dice, por si acaso. Así le doy, me da miedo. Porque ahí tengo que preguntarme, Señor, ¿no seré yo también uno de ellos? ¿Me entienden? Eso dificulta el poder evangelizar. ¿Cuántas personas cercanas escuchan? No quieren creer, pues. No quieren aceptar las buenas nuevas de salvación. Dice, si ser creyente va a ser así, no vale la pena. Rápidamente. 4. Limita el cumplimiento de la misión. ¿Sabes por qué? Porque no hay compromiso. Evita que haya compromiso en la obra del Señor. Desanima, porque se vuelve de oposición. 5. Hay un daño emocional y espiritual en la congregación. ¿Por qué? Porque al causar chismes, críticas,
lleva a una falta de perdón, lleva a un ambiente hostil, a desaliento. Entonces, ¿qué ocurre? Se va quebrando las relaciones. Entonces, el bienestar emocional y espiritual de la congregación se va debilitando. Para terminar, simplemente recuerde, un creyente carnal puede generar consecuencias negativas en la célula, en la macro, en la zona, en la iglesia. Porque es como decir una manzana podrida y va contagiando a los que están alrededor. Hermanos, si queremos correr la carrera de la fe en santidad y dependencia de Dios, tenemos que buscar crecer, madurar, no solamente nosotros, juntos, que tu hermano crezca, que tu hermano sea bendecido, que haya una acción viceversa. Tú lo bendices y que ellos se bendigan. Esa es la vida del creyente, esa es la vida de la iglesia. Dios quiera que maduremos, crezcamos en la fe. Amén. Porque el creyente que carnal es aquel creyente que nace y sigue como un bebé en la fe, que no crece. Dios quiera que eso no esté ocurriendo entre nosotros. Y si tienen que llamarle la atención a alguien, háganlo. Con firmeza, pero con amor. Y díganle, porque te amo, te digo las cosas. Vamos a orar. Dios amado, tú conoces aquí a tu pueblo, Señor. Nada está oculto delante de tus ojos. Y Señor, te rogamos que en tu misericordia tú toques nuestras vidas. Que si andamos, Señor, cumpliendo esas características negativas, caminando como un creyente carnal, perdónanos. Corrige nuestro andar. Corrige nuestra actitud. Porque solamente tú, a través de tu Santo Espíritu, con tu gran poder puedes transformarnos y puedes enderezar nuestros caminos. Ten misericordia y tócanos. Quita toda duda, todo temor de pensar que no se puede, porque en ti todo se puede. Como dice tu palabra, sin ti nada podemos hacer, pero en ti sí podemos hacer. Y hacer tu voluntad para honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Haciéndolo en las cosas más sencillas de la vida diaria. Donde cada persona que te vea, o que nos vea, puedan decir, Dios está obrando en esa vida. Dios está con esa persona. Y de esa manera, tú, oh Santo Dios, seas glorificado. Señor, nos rendimos a ti. Y gracias porque sabemos que tú eres fiel con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad. A ti te adoramos, oh Santo Dios.
Y te lo pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.